Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Quiero daros la bienvenida a esta primera clase de presentación de la formación de Feng Shui clásico impartida por mí, Eva María Galera. Bueno, algunas ya os conozco, otras es nuestra primera vez, como se suele decir. Como veis, no vais a aparecer, tampoco aparezco yo. En la grabación veréis que no aparezco, aunque me estáis viendo, ¿vale? Me podéis ver vosotras, pero no aparezco. ¿Por qué lo hago así? Por la ley de protección de datos. Es importante que tengáis en cuenta que a veces podemos tocar algún tema personal y tal y como están las cosas, esta formación se va a vender aparte. Muchas de vosotras ni os conocéis de nada. ¿Vale? Y por la ley de protección de datos, pues el tema de que salgan las caras, que se den datos personales, siempre tienen que ser con autorización por escrito, etcétera, etcétera. Entonces, como sé que algunas no queréis salir, otras os da igual, pero para respetar un poco todo el mundo y también para que la clase quede más limpia, ya que así tenemos silenciados los micros, la imagen. Entonces, cualquier cosa que me queráis decir, si me queréis interrumpir en un momento dado para una pregunta, simplemente me escribís por el chat, me escribís, yo lo leo y os contesto en el acto. Yo os voy a nombrar por vuestro nombre, alguna vez pues podemos decir algún tema o podéis compartir cosas, como quedarán escritas en el chat, no se van a ver, ¿de acuerdo? Una será María, la otra será Lina, la otra será Marta, ¿vale? Pero evidentemente sin apellidos ni nada. Esto es importante porque sí que es cierto que, bueno, pues está al tema de protección de datos, está la cosa cada vez más rígida, sobre todo aquí en Europa. Y bueno, pues es lo ideal, ¿no? También nunca sabemos en manos de quién puede terminar acabando una grabación, un curso que hemos hecho hace años, ni lo que se ha dicho. Así que bueno, a mí me parece lo más correcto posible hacerlo de esta manera. ¿Qué vamos a ver a lo largo de estos próximos 3-4 meses aproximadamente? Esto lo tenéis en la página web, pero yo os lo recuerdo. Vamos a ver una introducción e historia del Feng Shui, muy pequeña. No me voy a ahondar mucho en todas las dinastías ni todos los maestros, pero sí que he tomado los que considero que son más relevantes a lo largo de la historia para marcar un poco lo que son las fechas y los principios y todo esto y la evolución del Feng Shui a lo largo de la historia. Tenemos que tener en cuenta que el Feng Shui tiene unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad, depende del libro, incluso hasta 6, le atribuyen 6.000 años, pero no todo el Feng Shui tal y como hoy lo conocemos, sino se trata de, sobre todo, la escuela de la forma y el paisaje, que es la que vamos a ver, ¿vale? Lo Antu. Esa escuela sí que es muy antigua, sí que viene, yo creo que incluso la han utilizado de alguna manera todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque se trata del análisis del entorno. Evidentemente en Feng Shui se lleva mucho más allá, pero desde que empezaron a ser nómadas, todos los pueblos de alguna manera buscaban los mejores asentamientos, los mejores terrenos, con la mejor temperatura, viento, el tema de las inundaciones de los ríos, todo eso se estudiaba para evitar, pues eso, precisamente, ¿no? Que de alguna manera se pudieran ver afectados sus casas o sus poblados. Así que eso lo vamos a ver enfocado al tema del Feng Shui. También vamos a ver los conceptos fundamentales del Feng Shui, lo que es el Yin y el Yang, el equilibrio de fuerzas opuestas. No vamos a ahondar mucho en el Yin y el Yang como características, vamos a ver algunas, pero evidentemente es algo que tenemos que tener en consideración porque lo vamos a ver representado en los sectores, en los elementos, en las estrellas, lo vamos a ver representados en la decoración, todo eso se va a ver de alguna manera pues la influencia del yin y el yang, ¿no? En lo que es todo, porque al fin y al cabo todo es yin yang, incluso hasta nuestros estados de ánimo son yin y yang. Dentro de la tristeza puede haber algo de luz, de yang, de optimismo, ¿no? Ahí escondido queriendo salir, etcétera. Los diagramas y su aplicación práctica en el análisis del entorno, veremos cómo cada tigrama tiene una representación, unas características, y no solo tiene que ver con el I Ching, sino que también está muy, muy enlazado. Es una de las bases más importantes del Feng Shui, ¿no? Tenemos los tigramas del Pacua del cielo anterior y del Pacua del cielo posterior, que en realidad nos habla
dos formas distintas de ver los diagramas, de sus ubicaciones, de sus usos. También veremos la parte de Getu y los Shu, ¿no? Los diagramas fundamentales. Veremos también lo que he dicho antes, la escuela del paisaje. Vamos a analizar el entorno, es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que solo el entorno afecta en un 70% a el Feng Shui interior, o sea, la influencia del Feng Shui interior no llega a un 30 aproximadamente. Piensa que esto es como el aire que respiras. Si tú vives en una ciudad contaminada, el aire que respiras, aunque estés dentro de tu casa purificada, va a estar contaminado, porque evidentemente el aire que tú estás respirando en el interior viene del exterior, se alimenta de fuera. Pues lo mismo pasa con el Feng Shui. El Feng Shui podemos tener características muy positivas en el interior de nuestra casa, en la carta geomántica de nuestra casa, pero si el entorno no apoya eso, al final va a dar paso a circunstancias negativas que no podemos entender. Es como decir, ay, pero a mí Eva me ha dicho que este año la estrella 9 está en el suroeste y que todo me va a ir muy bien y que me puede aportar éxito, ganancias y tal, y yo en cambio estoy mal porque no dejan de pasarme estas cosas y yo paso mucho tiempo en el suroeste. Bien, esto tiene mucho que ver con qué es lo que hay en el suroeste de tu casa, qué es lo que está afectando realmente a ese suroeste y a esa estrella 9 anual, pero ya no solo a la 9 anual, sino también qué está afectando a tu estrella fija, qué está afectando a ese sector que además representa a la mujer de la casa, qué está afectando a la escuela Bazai, qué estrella errante es la que tienes en ese sector, qué está representando. Entonces, como veremos, esta es una parte muy importante, le dedicamos varias clases a analizar el entorno y donde vais a tener que también vosotros, luego vais a ver un ejemplo, en los ejercicios prácticos presentarme y identificar en vuestro entorno o con imágenes de Google aquello que hemos visto, ¿vale? Es muy importante el estudio del entorno. Evidentemente, también he de decir que hoy en día se ha perdido un poco el estudio del entorno porque primeramente las clases son online, ¿vale? Ya no es presencial. Antes pensad que un maestro de Feng Shui se tiraba no solamente 3 días, salía al campo y veía, no. Normalmente tenían o sea, hacían un análisis del entorno durante mucho tiempo, ya no solo un mes o dos, sino mínimo un año, porque tenían que ver la influencia sobre ese entorno de la meteorología, de los animales, la tierra, la vegetación, todo ese tipo de cosas se analizaban antes. Hoy en día nos vamos a centrar solo en lo que tenemos más cerca y también adaptado exactamente al paisaje actual, porque evidentemente el paisaje que se tenía hace 100 años o hace 200 en tu misma ubicación actual no es el que tienes ahora. De hecho, casi toda la mayoría vivimos en centros urbanos donde se han perdido las montañas, se han perdido los ríos naturales, las elevaciones, se ha perdido la vegetación, los árboles, los bosques. Entonces tenemos que adaptar un poco ese análisis antiguo a lo que es hoy en día, ¿vale? Los 5 elementos o Bushin, esta es la base y la teoría, la herramienta principal de toda la metafísica china. Yo hace muchos años que lo estoy diciendo y lo digo siempre en todos mis cursos. Aquel que domina los 5 elementos, que domina los conceptos de los 5 elementos, cómo se interpretan, cómo interactúan, cómo son, cómo se representan, es capaz de aprender fácilmente cualquier escuela de metafísica china, ya sea que estés aprendiendo Feng Shui, ya sea que estés aprendiendo Bazi, ya sea que estés aprendiendo Kimen o la escuela Liu Fa o Bazai o que estés aprendiendo Xuan con blanco púrpura o Xuan con agua. Al final, los 5 elementos es la base principal de toda la metafísica, incluso de la metafísica, o sea, de la medicina tradicional china o de cualquier arte por parte de Oriente, ¿vale? Es muy importante y vamos a incidir mucho, vamos a ver los diagramas muchas veces interpretados y vistos desde distintas perspectivas para el uso que le estemos dando, pero que en realidad las características son siempre las mismas y se van ampliando con respecto al tema que veamos. La escuela Bazai es una de las más antiguas, lo que pasa es que la escuela de Bazai ha pasado a interpretarse y manejarse de otra manera totalmente distinta
porque la escuela Bazai es estática. En la escuela Bazai tuvo un éxito muy grande hasta que surgieron las estrellas voladoras. En el momento en el que los maestros de Feng Shui empezaron a reconocer el paso del tiempo, la temporalidad de las energías, la escuela Bazai, que es más estática, dejó de aplicarse en su totalidad. Sí que se sigue teniendo en cuenta porque sigue interactuando con la persona también está representada en esta escuela, con lo cual no se ha de perder de vista, pero como veremos y estudiaremos casos, lo aplicaremos, lo haréis, porque pensad que cada lección va acompañada de un ejercicio práctico y se os da la posibilidad de que a medida que vais haciendo los ejercicios podáis realizarlos sobre vuestra propia casa y sobre vuestra propia familia y vosotros, de manera que no solamente es una formación para aprender y para identificar, sino también para que a la vez que estáis haciendo esta formación vais vosotros mismos a hacer un estudio profundo del Feng Shui, de vuestra casa y también de vosotros, ¿no? De quienes vivís ahí. Entonces tenemos que la escuela Bazai sí que es cierto que, como he dicho, quedó un poquito obsoleta, se sigue aplicando hoy en día y se sigue teniendo en cuenta, porque al final también vamos a sumarle la interacción de la temporalidad de las estrellas visitantes, ya sean las anuales, ya sean las estrellas voladoras fijas de la casa. Entonces, todo eso al final suma. Yo siempre explico muchas veces, porque yo empecé con la escuela budista y he terminado, pues eso, formando, o sea, estudiando y ampliando cada vez más y más los conocimientos de Feng Shui y esto es como una capa de cebolla, esto es como una cebolla. Empiezas con un cachito y vas pelando y vas pelando y vas pelando y vas pelando y te das cuenta de que es una capa y otra, ¿no? Y todo suma al final porque todo el conjunto crea esa cebolla, pero en realidad de alguna manera cada capa tiene su importancia. Habrá veces que nos vamos a encontrar con que se contradicen una con otra, que tendremos que decidir qué vamos a tomar en consideración, si esto o lo otro. O sea, es muy importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta que es una capa de cebolla y que siempre nos vamos a encontrar con que lo que a lo mejor funciona para una cosa no va bien para otra. ¿Y qué hacemos? Pues ahí tenemos que tomar la decisión de qué es lo que queremos aplicar y en qué nos queremos enfocar. Recordemos que Feng Shui es un 33% de influencia en nuestra vida y nosotros tenemos el 33% de libre albedrío para enfocarnos en aquello que nos queremos enfocar. Entonces, hay veces que por un lado puede ser que un sector no sea muy positivo por cualquier motivo, pero podemos potenciar la parte positiva de ese sector con otra escuela, ¿no? Imagínate que a lo mejor en la escuela Bazai te indica que es un sector, según el Mingua de tu casa, que tiene una estrella errante negativa y que puede traer eventos negativos, pero con respecto a las estrellas voladoras puedes sacarle mucho potencial. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver exactamente qué elemento tiene ese sector, qué elemento tiene esa estrella errante, cómo interactúan, qué le aporta esa estrella de la carta Bazi, de la carta geomántica de tu casa, y a partir de ahí vamos a ajustar, vamos a introducir aquello que va a generar un lazo de unión entre ambas, ¿no? Para evitar cualquier confrontación o choque de energías. Bien, el tiempo y las estrellas voladoras. Tenemos que pensar que las estrellas voladoras en realidad tienen una antigüedad muy, muy corta, no es tan longeva como lo que sería la escuela Loantula del paisaje. Se le adjudica una antigüedad de aproximadamente unos 400 años, hay gente que habla de 150. Bueno, en realidad no llega a un siglo, o sea, perdón, no llega a los 1000 años, ¿vale? Como puede ocurrir a un siglo sí, pues si tiene 400 o 150 ya pasa. Pero que no llega a ser una cosa muy, 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 muy antigua, ¿vale? Pero es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el tiempo no es estático, es cíclico, se mueve constantemente. Por ejemplo, yo siempre digo que, y además esto lo decían mucho en los cursos de la ley de atracción, no vibras igual por la mañana que a mediodía, que por la tarde, y al día siguiente no vibrarás igual que el día anterior. O sea, estamos en constante cambio, nuestras células, nuestra piel se regenera, nuestro cuerpo envejece o se rejuvenece, ¿no? De alguna manera también, dependiendo de cómo lo cuidemos. Pues la energía es lo que hace, constantemente está cambiando, con lo cual no hay una casa ideal, no hay un Feng Shui ideal.
tú puedes, y eso es una cosa que quiero que entiendan también y siempre lo expreso a mis clientes. Tu casa estamos haciendo una serie de ajustes y una serie de cosas necesarias para este momento y según las energías de tu casa, pero el año que viene va a cambiar, por eso hacemos las consultas anuales. ¿Por qué? Pues porque la energía cambia cada año, cambia cada mes, lo vemos en el Tong Shu de las estrellas diarias, ¿no? Vemos las estrellas diarias, vemos las estrellas del mes, vemos las ramas, ¿no? Cada día tenemos un horóscopo distinto, que no es el mismo que el anterior, etcétera, etcétera. Y también, pues evidentemente, las estrellas voladoras tenemos, se dividen en ¿qué? Se dividen en estrellas fijas, que son las que tiene tu casa desde el momento en su construcción. Tenemos las estrellas anuales, tenemos las estrellas mensuales y tenemos las diarias. Y todas interactúan entre ellas, más las estrellas fijas de ese sector, según el Oshu, más la escuela Bazai. O sea que, como vemos, hay muchas energías ahí que de alguna manera lo que vamos a tratar es de crear un vínculo entre ellas para armonizar. Entonces veremos la carta geomántica. La carta geomántica es la carta de estrellas fijas de tu casa. Veremos cómo se elabora, cómo tenemos que tener en cuenta el diseño y el plano de nuestra casa con respecto a las estrellas voladoras, si vamos a aplicar Feng Shui desde la base, desde la construcción y diseño del plano. Veremos, identificaremos faltantes y refuerzos, aparte de cómo podemos tratar de equilibrarlos. También veremos cómo hay mucha información sobre todo el tema de las estrellas, las líneas vacías. Veremos el tema de la compatibilidad con la rama de nacimiento de una persona. Veremos el Bazai, ¿no? También cómo influye con las estrellas. Veremos también las 81 combinaciones, cartas especiales, cartas básicas de Xuan con Feng Shui, todas las cartas del periodo 9, ¿vale? Como aquellos que de alguna manera os pueden llegar y decir, mira, yo quiero hacer un proyecto de mi casa para construirlo y tal, como estamos en el periodo 9, ¿cuál es la mejor distribución que podemos hacer según la carta de estrellas? Veremos análisis avanzado, cómo se toma la orientación, el cálculo del periodo. Veremos las estrellas sustitutas con las líneas vacías, cómo se calculan, cómo podemos aplicarlo. También, pues, veremos cómo utilizar los 5 elementos. Veremos también toda la parte de baños, comedor, salón. O sea, veremos los ambientes por sí solo incluido en esta formación, ¿vale? Todo el tema de baños, qué necesitan, la decoración, qué hay que tener en cuenta en los dormitorios, qué hay que tener en cuenta con las escaleras, en la entrada principal, garaje, etcétera. ¿Qué más veremos? Veremos a la estrella prisionera y que es muy importante saber, porque además todo el mundo nos hemos centrado, la mayoría nos hemos centrado en la estrella prisionera del periodo, ¿no? Que el periodo 9, mucha gente lo tenemos en el centro, en la combinación central de nuestra casa, pero hay que entender que no solamente, o sea, todos, aunque no tengas la estrella 9 del periodo en el centro de tu casa, todos de alguna manera nos vemos influidos por la estrella prisionera temporal, ¿vale? También veremos el espíritu directo e indirecto, lo que es la colocación de agua, cuáles son los mejores sectores para los próximos 20 años y veremos más allá, ¿vale? Y bueno, pues haremos un análisis práctico de una vivienda, de un plano, para que podamos interpretar correctamente todo lo que hayamos aprendido. Hay que entregar un proyecto final donde ya hacéis un análisis completo, puede ser de vuestra casa o puede ser de cualquier otra, y lo tenéis que presentar si queréis la certificación como profesionales. No se certificará a nadie si no entrega todos los ejercicios que se requieren y están correctamente, además del proyecto final que esté correctamente, ¿vale? Cuando yo lo corrija, que vea que realmente se ha aprendido. Vamos a ver Bazi, ¿vale? En esta formación entra el básico de Bazi, donde os voy a entregar, pues eso, la forma de poder vuestras cartas Bazi para que podáis analizarlas y así también elegir los mejores sectores según el Bazi o según los elementos que necesita implementar esa persona, cómo se pueden de alguna manera aprovechar en la decoración, en el entorno, en el sector donde va a pasar tiempo esa persona, etcétera, etcétera, ¿vale? También veremos si tiene un daño, si tiene una destrucción, si tiene un choque, todo eso. Bien, pues esto es la presentación
esto sería, ¿vale? Los ejercicios, bueno, esto es la carpeta donde, esto es un pantallazo de una formación anterior de Feng Shui clásico. Es una carpeta de Google Drive, con lo cual os recomiendo que tengáis un correo de Gmail, ¿vale? Para que no os dé problema al acceder. Yo en esta primera clase os enviaré un enlace de acceso a esta carpeta. Ese enlace es el mismo donde lo guardároslo porque lo vais a tener para siempre allí todo el material. Cada semana yo voy a subir el PowerPoint, el vídeo y el PDF de la clase. ¿Veis? Aquí está el primera clase, segunda clase, tercera clase, o sea, está numerado. ¿Vale? Carpeta plantillas Bazai, porque tenemos varias plantillas, no solo las básicas, vemos varias fórmulas, ¿vale? Para aplicar y buscar las mejores orientaciones, ya no solo según el QA de la persona, sino también según el Mingua de la propia casa. Y entonces tenéis que tener, no hace falta que tengáis Google Drive, pero sí es necesario que por lo menos tengáis un mail de Gmail. Lo digo porque el de Hotmail creo que también puede entrar, pero siempre puede haber algún problema. Si no tenéis, pues lo podríais abrir expresamente para la formación. Simplemente es abrir un correo de Gmail, donde allí recibiréis en un principio, estaréis en Gmail, con lo cual Google os permitirá el acceso a la carpeta sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí cada semana, una vez hemos terminado la clase, yo subo la grabación, el PowerPoint y el PDF con todas las explicaciones que hemos visto durante la clase. Bien, antes de ir a lo que sería el inicio de la clase, ¿vale? Lo que yo quiero es enseñaros, ¿de acuerdo? Os quiero enseñar un ejemplo del PowerPoint, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que vais... Ah, no, este no es. Esta es la lección. Este no es. A ver, un ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí. Vale, este es un ejemplo de lo que vais a recibir, ¿vale? Vais a recibir esto, es un PowerPoint, donde lo abrís y aquí tenéis una explicación de lo que tenéis que hacer y varias de estas en blanco, ¿vale? Entonces, no sé si estáis habituadas a usar PowerPoint o no, es muy fácil, ¿vale? Si no, si alguna tiene problemas, me lo dice, me dice exactamente qué es lo que no sabe y yo le hago un pequeño tutorial para que aprenda. Bien, en un principio tenemos el PowerPoint y aquí tenéis, no me borréis nada de lo que hay aquí, ¿vale? Porque así yo también os tengo un poco saber, aunque me ponga el número de lección, pues yo sé exactamente qué os he pedido, porque a veces llevo más cursos en marcha y me quedo en blanco. Bueno, pues tenemos que, por ejemplo, la primera lección es busca en internet o en tu ciudad ejemplos de lo visto en la lección, adjunta la foto y descripción que representa. Ejemplos del ave fénix, tortuga, tigre blanco, ta. Inserta las fotos de tu casa donde analices la representación y ubicación de los animales celestiales. Una vez lo tengas, envía este PowerPoint a zingara@gmail.com para su corrección, ¿vale? Este es mi correo donde adjuntáis, eso sí sabéis hacerlo, ¿no? Adjuntáis el PowerPoint y me enviáis el correo y yo lo corrijo. Bien, ¿cómo podemos adjuntar fotos? Pues lo que hacemos es, vamos a la diapositiva que está en blanco, ¿vale? Y hay varias formas. Una podría ser ir, por ejemplo, a Internet, ¿vale? Vais a Internet, ¿dónde lo tengo yo? Vale, aquí, este. Vais a Internet, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y buscáis, pues, paisajes, montaña, ¿no? Si lo que queréis es identificar, pues, un paisaje donde aparezca una montaña con, pues, una forma en concreto con respecto a lo que hemos visto. Por ejemplo, este tipo de montañas así escabrosas, ¿no? Este de aquí, que podría ser una montaña tipo fuego, ¿vale? Así. Bueno, pues copia la imagen, ¿veis que he dado? Copias la imagen y ahora vas al PowerPoint donde tienes el ejercicio, ¿vale? Y pegas la imagen. ¿De acuerdo? Y para el texto, en formas le dais
a la A y aquí escribes montaña, elemento, fuego. ¿Vale? Que esto será lo que os pida más adelante cuando veamos el tipo de montañas según el elemento que representan. Pues aquí ya tendrías elemento fuego, ¿vale? Con eso me bastaría, porque yo ya he visto, no hace falta que me copiéis todo el texto con toda la descripción de lo que es una montaña tipo fuego, pero esto ya me serviría para, de alguna manera, saber que tú ya has entendido la lección y que sabes que esa es una montaña de elemento fuego. Y así con el resto. Puede ser imágenes que busques que busques en Google, o pues cuando yo te pido que analices el entorno de tu casa, pues puedes salir fuera y con el móvil hacer fotos o con Google Earth Pro, ¿vale? Donde pues, se pueda ver un poco el paisaje con el satélite de lo que es tu casa, ¿de acuerdo? Google Earth Pro lo utilizaremos más adelante, no en las primeras lecciones para el paisaje, sino que lo utilizaremos más adelante para la toma de orientación de frente y asiento de tu casa, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, pues tendrás que salir con el móvil y hacer distintas fotos del entorno para identificar, pues, cuál es el tigre, cuál es el dragón, cuál es la tortuga de tu casa, cuál representa el ave fénix, etcétera, etcétera, que es lo que vemos en la primera lección con respecto a la escuela Luantu. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la presentación. ¿Vale? Hoy no vamos a ver temario, lo voy a hacer así porque quiero que nos conozcamos un poco más y como os he dicho que no vais a salir en el vídeo, voy a cortar la grabación y nos vamos a presentar. Sé que hay chicas que no habéis podido entrar pues porque os ha surgido otra cosa o el horario no os va bien, pero queréis hacer el curso y recibir luego la grabación y hacer los ejercicios. No pasa nada, ya he hablado con vosotras y a las que estéis aquí, pues nada, ahora voy a cortar la grabación y os voy a saludar y vamos a charlar tranquilamente, pues estuviéramos tomando un cafetito. Bueno,